Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo. Y bueno, estamos en una época haciendo esta grabación porque pensamos que a lo largo de los años esto se verá también, estamos en épocas de las fiestas, ¿no? De la cristiandad y el fin de año. Estamos hablando de la Navidad concretamente y bueno, le comentaba a nuestro invitado de hoy que ya lo estáis viendo en pantalla, Emilio. Emilio Carrillo, muchísimas gracias otra vez por recibirnos ahí en tu casa y para hablar de estos temas que ahora los vamos a presentar. Gracias por estar nuevamente, Emilio. Pues muchas gracias a ti, Aurelio, por invitarme a compartir nuevamente estas entrevistas de Tú Mismo, que hago encantado. Así que es un placer. Muchas gracias. Bien, y vamos al tema. Como estamos en esta época de Navidad, llegó a mis manos hace un par de meses, más o menos, un libro que hablaba del Evangelio de María Magdalena, uno de los considerados evangelios apócrifos, es decir, no reconocidos oficialmente por la Iglesia. Y eh, cuando caí que estábamos en esta época, que ya el año se nos fue como se nos fue, de repente a la mente se me vinieron dos imágenes, dos Marías, María Madre, María de Nazaret y María Magdalena. Y dije, ¿qué significado tendrá todo esto? Porque, claro, vamos a festejar históricamente, entre comillas, el nacimiento de Jesús, que luego se convertiría en la imagen del Cristo presente en la tierra, y luego esas dos mujeres que hablaba anteriormente, su madre, María de Nazaret, junto a María Magdalena, están en el momento final de la historia terrenal de este mismo personaje en la historia, Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, digo, vamos a hablar con Emilio y Emilio generosamente aceptó el tema y aquí estamos. Dos figuras femeninas en el comienzo, es decir, una principalmente en el comienzo y dos al final. ¿Cuál es el papel de estas mujeres? Y vamos por orden. De María Madre, para entender algo más de la cuestión histórica, el significado profundo de la presencia de María en la historia de Jesús. Pues la verdad, Aurelio, es que lo que planteas es un tema interesantísimo, que además puede servir de referencia para otras muchas cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad sobre el papel de lo femenino, y que en torno a la vida ni más ni menos que de Cristo Jesús, como tú muy bien dices, hay dos presencias muy importantes. La de María la Madre y la de María Magdalena, de la que hablaremos más adelante. Lógicamente, con una perspectiva cronológica, como tú indicas, parece de sentido común empezar por María Madre. Y con relación a María Madre, podríamos aportar distintas cosas. La menos importante, aunque no deja de ser importante, Aurelio, es que ella perteneció, no era solamente su madre, sino que ella perteneció al círculo íntimo de Cristo Jesús. Cristo Jesús lo expresó claramente en los evangelios, tanto en los apócrifos como también en los canónigos, también en los que están reconocidos por la Iglesia Católica. Habló con claridad de que él tenía dos círculos, por decirlo de alguna forma. Hablaba con parábolas al gran público, al gran círculo, y en paralelo realizaba una labor de maestría y de compartir en un círculo íntimo, a los que les desvelaba el núcleo más importante de su sabiduría. A esto hay muchas referencias en los evangelios. Pues bien, María Madre, pertenecía a ese círculo íntimo. Digo esto porque puede parecer que el papel de María Madre fue simplemente de madre. Es decir, bueno, la que lo parió, entre comillas, y la que lo acompañó como madre a lo largo de su vida. Pero no se quedó ahí. Siendo eso lo realmente importante, como ahora veremos, no se quedó ahí. María Madre perteneció a su círculo íntimo. Tengo por aquí una referencia, Aurelio, de un libro, de un texto egipcio que tiene como título Pistis Sofía, en el que se puede leer: María Magdalena, Juan, Lázaro y mi madre, dice en Cristo Jesús, descollarán sobre todos mis discípulos y los hombres que recibirán
los misterios del inefable. Es decir, en este texto se le atribuye a Jesús el que dentro de ese círculo íntimo al que acabamos de comentar, él fundamentalmente remarca el papel de las dos Marías a las que le estamos dedicando este encuentro y junto a él, a ellas, el apóstol Juan, Juan el Evangelista, que, bueno, entraremos o no a lo largo de la entrevista en ello, pero es el que en los evangelios también se une a la figura de Lázaro. De hecho, María Magdalena es una de las dos hermanas de Lázaro, es decir, de las dos hermanas de Juan el Evangelista, Marta y María, ¿no?, que también se habla en los evangelios. Pues bien, estamos hablando, por tanto, de María Madre, y María Madre, junto con María Magdalena y Juan, formaban el núcleo duro de las enseñanzas de los discípulos y de los que recogían la sabiduría de Jesús de Nazaret. Este es un tema enormemente importante. Y fíjate que ya de principio estamos hablando de tres personajes en torno a Cristo Jesús y dos de ellos son mujeres y dos de ellos son las personas que tú has elegido para que la entrevista que estamos desarrollando gire sobre ella. Siguiente tema a aportar acerca de María Madre, Aurelio. María Madre obviamente es la madre de Jesús, pero los evangelios son bastante claros a la hora de poner de manifiesto que la concepción de Jesús, la concepción, está llena de contenidos que podríamos llamar místicos o misteriosos. Se habla de que María fue concebida por el Espíritu Santo, se habla de que en los evangelios literalmente se dice que un ángel se le presenta y le anuncia que va a ser madre, ni más ni menos que de Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y esto, Aurelio, yo quiero llevarlo al siguiente punto. Es un tema que está presente en textos esotéricos, está presente en textos gnósticos y hago mención a lo siguiente. Cuando un ser espiritual muy potente va a encarnar en un ser humano, no hablamos ya de un alma individualizada como la que está encarnada en ti, la que está encarnada en mí, que hay que recordar que el alma individualizada, no teniendo la fuerza, la energía, la vibración de un gran ser espiritual, pero el alma individualizada que está encarnada en los seres humanos, no toda ella puede encarnar, porque el receptor humano no tendría capacidad de aguante de tanta vibración. Y lo que hace el alma individual es una proyección. El alma individual se proyecta como si fuera un foco de luz que lanza un rayo en lo que denominamos la encarnación. Pues bien, en este contexto vamos a situarnos en el hecho de que no estamos hablando, cuando hablamos de la encarnación de un ser espiritual en Jesús de Nazaret, no estamos hablando de un alma individualizada. Estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de algo que esotéricamente se conoce como lo búdico o como lo crístico. Estamos hablando de una energía inefable, con unas cualidades divinas muy patentes, muy por encima vibracionalmente de lo que es un alma individualizada, que es la que suele encarnar en los seres humanos. Pues bien, esa encarnación crística, si ya una encarnación álmica común, insisto, el receptor no puede recibirlo íntegramente habida cuenta de su potencia, no digamos ya, cuando esto ocurra, Aurelio, hablando de una gran forma espiritual, de una forma espiritual crística, cuya vibración, insisto, es inmensa. Cuando un ser espiritual, cuando una forma espiritual muy potente va a encarnar, dicen estos libros gnósticos, dicen estos libros esotéricos, se cita también en los textos teosóficos, que al receptor, el cuerpo que va a hacer de receptor, hay que irlo preparando, hay que irlo adecuando de padres a hijos durante generaciones. Salvando las distancias, en el ámbito hinduista hay una casta, como creo que todos sabemos, que las de los brahmanes. Los brahmanes llevan de padres a hijos durante generaciones una vida muy pura desde los elementos más de sabiduría, más de práctica de vida ligada a la conciencia, como también a elementos ligados a la conciencia, pero más del día a día, como puede ser la alimentación, una alimentación vegetariana muy exigente, porque se mantiene de padres a hijos una gran pureza, una pureza que ellos consideran indispensable para que en esa sucesión de padres e hijos puedan encarnar almas muy desarrolladas, almas con mucha potencia. Pues bien, podemos esto en micro trasladarlo a lo macro. Cuando va a encarnar Cristo Jesús, la fuerza crística,
ese cuerpo que lo va a recibir, ese cuerpo que es el cuerpo de Jesús de Nazaret, tiene que tener una preparación que se desarrolla durante generaciones, Aurelio. Entonces, efectivamente, la figura de María es clave porque ella a su vez fue preparada. Es decir, si hablamos de una concepción extraordinaria en el caso de Jesús, que yo no me fijaría tanto en el hecho de si hubo o no relaciones sexuales, eso es lo de menos, lo importante es la profundidad mística de lo que acontece y de la preparación que fue necesaria para que ese cuerpo estuviera ahí a disposición de una encarnación crística. Pues bien, si hablamos de eso con relación a la concepción y el nacimiento de Jesús, eso también a un menor nivel, pero eso también ocurre en la figura de la madre. Es decir, María era ya un ser extremadamente especial, porque solamente un ser extremadamente especial estaba en condiciones de poder concebir a lo que concibió. Y el propio nacimiento de María, si nos remontamos a los textos que hablan de su padre, que hablan de su madre, también el propio nacimiento de María estuvo cargado de hechos excepcionales. Y si nos remontáramos más atrás en la historia, podríamos ver que estos hechos excepcionales venían de abuelas y de bisabuelas y de tatarabuelas y se plasman en la figura de María como la que posibilita, de hecho, que la encarnación crística la posibilita, de hecho, desde el punto de vista de su pureza, desde el punto de vista de sus cualidades, posibilita el hecho de que de ella nazca un receptor con la capacidad suficiente como para recoger la encarnación crística. Con lo que, hablando de María, y concluyo, yo subrayaría estos dos hechos. El que es importante, pero no tanto, que perteneció al núcleo íntimo de la sabiduría de los que con los que Cristo Jesús compartió su sabiduría junto con Juan y junto con María Magdalena. Y en segundo lugar, que ella ya en sí, ella per se, era un personaje, era una figura de una gran fuerza, de una gran conciencia, de una gran evolución espiritual, que viene de una cadena que se fue preparando en lo espiritual y en lo físico para que finalmente se pudiera dar ese acontecimiento extraordinario, porque es realmente extraordinario, de que la fuerza crística pura pueda encarnar en el ámbito humano. Y ahí fue fundamental la figura de María. Quiero pensar, Emilio, que todo lo que acabas de decir encaja perfectamente para entender el aspecto de la palabra virgen, que no se refiere exactamente, como tú lo decías por ahí, si hubo relaciones sexuales o no, sino que hay un aspecto de trascendencia, de pureza, de trabajo, de preparación para que el nacimiento se pudiera dar de un ser tan especial. Efectivamente, de hecho, ese apelativo de virgen es una virginidad desde el punto de vista de una inocencia, de una pureza, una inocencia consciente, porque no era inocente desde el punto de vista de una inocencia boba, por decirlo de alguna forma. Es una inocencia consciente, pero es una inocencia consciente donde está presente la pureza y donde están presentes las mejores cualidades de nuestra esencia. Y efectivamente, el término virgen hace referencia a eso precisamente, no al hecho de esa concepción sin relaciones sexuales que, en fin, ha habido tanta obsesión con la sexualidad a lo largo de la historia de la humanidad, que también en esto se ha enredado el concepto de virgen, que tiene que ver con la pureza y con la enorme vibración, la alta frecuencia vibracional del estado de conciencia de esa mujer que pudo concebir a algo con capacidad para que en ella encarnara, en ese cuerpo encarnara, ni más ni menos, vuelvo a repetir, la fuerza crística, la esencia crística. Bien, entonces ahora podemos hablar del segundo personaje, que es en este caso María Magdalena, María de Magdala, que aparece en un escenario especial donde, según se nos ha hecho pensar, creer y se ha dicho, ¿no? Una mujer pecadora, en el sentido de la prostitución, y que fue redimida por el maestro, ¿no? Vemos, justamente los mencionabas, a los apócrifos, o a los llamados así evangelios apócrifos, que la historia no era tan así, que el personaje histórico, y ya estamos hablando de rigurosidad en el aspecto, digamos, de la vida cotidiana de un ser humano, María no correspondía a eso. Pero independientemente si lo era o no lo era, en la historia de Jesús, insisto, irrumpe esta María
que va a ser tan decisiva y tan importante que lo acompañaría hasta el final de sus días, ¿no? Sin duda. Si antes comentaba un texto que era Pistis Sophia, ese texto egipcio, me vas a permitir que ahora, creo que lo podré encontrar rápidamente, me vas a permitir que ahora lea muy brevemente una sentencia cogida del Evangelio de Felipe. Y en ese Evangelio de Felipe, la sentencia 55, dice, señala que la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. Sentencia 55 del Evangelio de Felipe. La compañera del Salvador, a la que Cristo amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. Esto, que así leído puede parecer entre sorprendente y ridículo, realmente tiene que ver con lo que podemos denominar, Aurelio, la verdadera historia. Una verdadera historia que no solamente aparece en este Evangelio de Felipe, sino que se encuentra en otros muchos pasajes de estos evangelios apócrifos que no son reconocidos por la Iglesia Católica y que, curiosamente, en su extensión superan en mucho a los 4 evangelios oficiales. Con mi mayor respeto y mi mayor admiración, por supuesto, a esos 4 evangelios oficiales que sirven para muchas de las cosas que yo comparto y a las que le tengo, insisto, una enorme admiración. Pero hay otros textos. Y esos textos tienen, muchos de ellos pueden tener al menos la misma validez histórica que cuando hablamos de los evangelios canónicos. Pues bien, cuando acudimos a estos textos y cuando acudimos, también es importante, Aurelio, a tradiciones iniciáticas. ¿Qué es esto de tradiciones iniciáticas? Pues que hay enseñanzas que se han venido trasladando en círculos muy cerrados, en círculos que no han sido abiertos, de hecho, hasta tiempos muy recientes. Y lo que vamos a compartir ahora sobre María Magdalena, en esos círculos iniciáticos, de padres a hijos y de maestro a discípulo, se ha venido manteniendo. Ha sido una sabiduría que estuvo, por ejemplo, en todo lo que fue la orden templaria. A partir de la orden templaria tuvo que ver con todos los movimientos de iluminados que hubo posteriormente y desembocó finalmente en unas corrientes siglo XVIII, siglo XIX, que hoy conocemos como masonería, que a partir del XIX y principio del XX la verdad es que descarrila mucho, pero que durante una buena parte, durante la época de la Ilustración, etcétera, tuvieron un papel fundamental. Ahí también se enseñaba lo que aquí vamos a compartir. ¿Qué es lo que enseñaban? Primero, que Jesús de Nazaret, y es importante para lo que vamos a ir ahora, Aurelio, Jesús de Nazaret es sin ningún tipo de dudas lo que los judíos esperaban como el Mesías. Cierto que en la figura de Jesús, lo que los judíos veían, muchos de los que lo acompañaron en su labor, lo que fundamentalmente veían era su vertiente política y se fueron sorprendiendo porque no se lo esperaban de su vertiente espiritual. ¿Esto a qué se debe? A algo muy sencillo. Jesús tiene un linaje de generación en generación. De hecho, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas lo precisan con mucho detalle. ¿Por qué se precisa con tanto detalle? En el Evangelio de Mateo creo recordar que se remontan hasta Abraham. En el Evangelio de Lucas creo que hasta Adán. ¿Por qué ese detalle? Bueno, pues porque en esa sucesión de generaciones nos encontramos un hecho muy importante, que es el rey David. Jesús tenía un linaje directo, habían pasado muchos siglos, pero tenía un linaje directo con el rey David. ¿Eso qué significa? Por no enrollarme mucho, que Jesús era el legítimo heredero al trono de Israel. Ese trono de Israel que estaba usurpado en aquella época por el Imperio Romano, con un rey títere puesto por los romanos. Había un legítimo heredero al que el trono se le había usurpado. Y ese legítimo heredero venía directamente del linaje de David, que es lo que ponen tan claramente de manifiesto tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. Jesús, por tanto, tenía un derecho dinástico a ser el rey de los judíos, entre comillas. Pero, antes de David, que pertenecía a la tribu de Judá, antes de David, el trono de Israel no estaba en manos de la tribu de Judá, estaba en manos de Saúl,
que era de la tribu de Benjamín. Y en la sucesión de Saúl a David hay una serie de acontecimientos, vamos a decirle de conflicto político, que hizo que durante siglos, dentro del ámbito judío, mientras que la mayoría consideraban legítimo heredero a la casa de Judá, sin embargo había una minoría, pero relativamente significativa, que consideraban que no, que los auténticos herederos al trono de judío era la casa de Benjamín. Pues bien, María Magdalena es la sucesora legítima de la casa de Benjamín. Con lo que, si en Jesús encontramos, desde el punto de vista no espiritual, estamos hablando del punto de vista político, si en Jesús encontramos a alguien que por derecho tiene el acceso, la legitimidad para ocupar el trono de Israel, hay otra persona en paralelo, que es María Magdalena, que hay una parte de los judíos que consideran que es la auténtica heredera porque viene de la casa de Benjamín, a la que se le quitó improcedentemente hace ya 1000 años antes el trono en el pueblo judío. Pues bien, María Magdalena y Jesús, ambos tienen una relevancia política. María Magdalena y Jesús, ambos tienen una relevancia espiritual. En el caso de Cristo Jesús no nos vamos a detener hoy y creo que no hace falta que lo expliquemos mucho. Yo ya antes hacía mención a que es ni más ni menos que la encarnación de un plano inefable, que es todo lo que tiene que ver con lo crístico, con una vibración muy por encima de cualquier alma individualizada que esté encarnada en un ser humano. Y en el caso de María Magdalena, también hay datos en estos evangelios, en estos textos, de que era una maestra. Es decir, María Magdalena tenía una maestría, tenía una sabiduría. Ahora haremos referencia a lo que tú acabas de recordar, y es que se le considera prostituta. Se le considera una mala mujer, entre comillas. En parte eso, que fue utilizado, ya veremos por quién y cómo dentro de un momento, en parte eso tiene que ver porque dentro del ámbito judío a María Magdalena se le miraba con cierto recelo, porque ella no solamente acudía a las fuentes propias del judaísmo, sino que también acudía a otras fuentes. Era una persona muy formada en lo que eran las escuelas de misterios del antiguo Egipto. Era una persona muy formada en tradiciones espirituales orientales. Tenía una percepción espiritual mucho más amplia. Y eso hizo que levantara ciertos recelos porque no se encasillaba en lo que era estrictamente el marco espiritual del judaísmo. Y eso hizo que tuviera críticas en su época que después, más adelante, fueron utilizadas del modo, insisto, que veremos ahora. Lo que quiero refrendar es que en María Magdalena se da una presencia, un linaje político muy importante y también de la misma forma una capacidad y una consciencia de una enorme dimensión, de una enorme espiritualidad. Y finalmente, como la sentencia de 55 del Evangelio de Felipe pone de manifiesto y otros textos también, hay un momento determinado en el que María Magdalena y Jesús de Nazaret, que se conocen a través del hermano de María, que se conocen a través de Lázaro, realmente San Juan Evangelista, nace un amor puro entre ellos. Y ese amor puro hacen que formen una pareja y que contraigan matrimonio. El hecho de que Jesús fue soltero es absolutamente inconcebible en el ámbito judío que hubiera un varón que mínimamente fuera respetable, que no estuviera casado. Eso no era de recibo. Jesús se casó, pero Jesús no se casó por obligación, Jesús se casa por amor. Y se casa por amor con una mujer enormemente potente. Con lo que en el matrimonio de Jesús y de María Magdalena, en primer lugar, se resuelve el conflicto político al que anteriormente hacía referencia, porque se une la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, con lo que ese problema sucesorio histórico que hay en el pueblo judío queda resuelto. Los hijos de María Magdalena y de Jesús son, sin ningún tipo de duda ya, y para el 100% de los judíos, los auténticos reyes del pueblo judío. Y en paralelo también se da una unión enormemente espiritual. La figura de Jesús tenía una potencia que no tenía la figura de María Magdalena, pero María Magdalena no le iba a la zaga, entre comillas, es decir, no era solamente una discípula, era un personaje muy potente, con un estado de consciencia enormemente desarrollado y que fue realmente más que discípula, aunque perteneció al círculo ese que antes comentábamos, ese núcleo duro de discípulos de Jesús, pero más que discípula, como dice el Evangelio de Felipe, fue su compañera física y su compañera espiritual. Más adelante, todo lo que tiene que ver con las mujeres
en el ámbito de Cristo Jesús, conforme la Iglesia va apareciendo, conforme el cristianismo original se va olvidando, y no digamos ya en el momento en el que el cristianismo original es transformado en el siglo IV en religión de Estado, a partir de ahí toda la presencia de lo femenino se intenta borrar. Por cierto, ese intento de borrar todo lo femenino en la historia de la humanidad ha sido una constante de este sistema patriarcal en el que vivimos, que siempre ha querido desmerecer, ha querido negar y ha querido ocultar el papel de lo femenino y el papel de la mujer en todas las vertientes de la sociedad y, por supuesto, en la vertiente espiritual. Y en ese cristianismo oficializado, en ese cristianismo convertido religión de Estado, se intenta borrar y se intenta desmerecer la presencia de la mujer. Lo cierto, Aurelio, es que en los Hechos de los Apóstoles se habla de que cuando Jesús ha muerto y ha resucitado, hay un núcleo básico que tiene como nombre, en los Hechos de los Apóstoles se le da como nombre el Grupo Camino, y ese Grupo Camino es el en el que están las 120 personas que pertenecen al núcleo fundamental de seguidores de Jesús. Y entre esas 120 personas hay muchas mujeres, muchas mujeres. Es verdad que las mujeres no fueron apóstoles en el sentido de que no se lanzaron a esa vida pública de acompañamiento a Jesús, pero también porque había que tener en cuenta la sociedad en la que se estaba. Es decir, eran personas de una enorme espiritualidad, pero también tenían que respetar un marco social en donde era impensable que una mujer, si lo podía hacer un hombre sí, pero que una mujer se lanzara a los caminos para poder dar una labor de apostolado, ¿no? Con lo que por eso se habla de los apóstoles de Jesús y son todos hombres. Pero, insisto, en los Hechos de los Apóstoles se habla de este grupo de 120 personas denominado Camino, que constituyen los genuinos seguidores de Jesús, el núcleo duro de los primeros cristianos y, desde luego, en ellos, en ese grupo Camino hay muchas mujeres. Cuando se quiere desmerecer esta presencia de lo femenino, la presencia de María se le quiere reducir al hecho de la madre llorosa de Jesús, que es lo que nos encontramos a lo largo de los siglos. La doliente, ¿no? La sufriente, ¿no? Bueno, sí, una muy buena madre que quiere mucho a su hijo, ¿vale? Pero no se habla nada más. No se habla de que María Madre perteneció, como antes decíamos, a lo más selecto de los seguidores de Jesús. Por tanto, tuvo un protagonismo no solamente en el nacimiento y no solamente como madre, sino en la labor evangélica y en la labor apostólica que realizó Jesús de Nazaret. Y se intenta, por supuesto, ocultar lo que es esa figura a la que antes hacíamos mención, con esa capacidad como para ser la progenitora de un cuerpo con la capacidad de recibir a Jesús de Nazaret. Todo eso se borra y se nos convierte simplemente en una jovencita un poco tontona, entre comillas, a la que se le aparece un ángel, se queda embarazada sin saber muy bien cómo, mira por dónde quien nace de ahí es ni más ni menos que Cristo Jesús, y después lo sigue en la vida como puede, normalmente en una actitud pasiva y en una actitud llorosa. Pues nada de eso, eso no es real. María fue una mujer muy activa, una mujer muy importante por muchos motivos. Y en el caso de María Magdalena también se reescribe la historia. Y en el caso de María Magdalena de un modo más cruel. Si ya es cruel lo que se hace con la figura de María Madre, lo que se hace con María Magdalena es más cruel todavía, porque se le empieza a borrar de todos sitios, por al menos la figura de María Madre sigue ahí, ¿no? Pero a María Magdalena se le borra en todos sitios. Por supuesto, se le borra también en ese doble papel de compañera amante y de compañera de sabiduría de Jesús de Nazaret, y ya para colmo hay un momento determinado en el que se le mete, el epíteto se le califica de prostituta, como si tal cosa, de meretriz, ¿no? Como si tal cosa. Y esto se hace ni más ni menos que en un concilio que tuvo lugar en el año 591, promovido por el Papa Gregorio I. Está en los libros de historia, que es donde se reescribe la historia, y a María Magdalena ahí se le tilda de prostituta. Claro, el tema es tan absolutamente insostenible, Aurelio, porque los datos son, en este caso, son tan abrumadores, ¿no? de esta tergiversación tan espectacular, que incluso la Iglesia Católica, aunque tardó, tuvo que dar marcha atrás. Y en el año 1969, esto fue en el 591, cuando se le tilda de prostituta, desde el 591 a 1969 se quedó con ese marchamo, que evidentemente la ha impregnado para las personas que no se acercan de verdad, ¿no? Con ganas de conocer y con ganas de indagar
a todo este tipo de cosas, ¿no? Y más adelante, incluso ya en el pase del siglo XX al siglo XXI, la Iglesia Católica ha dado un paso más. Creo que fue en el año 2002, no quiero que me falle la memoria, pero en fin, hace muy poco tiempo, hace un par de décadas, la Iglesia Católica ya la reconoce que era discípula de Jesús. Ya no solamente que no era prostituta, sino que ya se ha reconocido que era una discípula de Jesús. Pues bien, es una forma de recuperar parte de esa memoria manchada, tergiversada, manipulada, pero que no nos puede hacer ocultar que María Magdalena fue, por tanto, la compañera espiritual, la compañera amante, la madre de sus hijos, y también, y concluyo Aurelio, la persona que fundamentalmente siguió con el testigo de Jesús tras el fallecimiento, mejor dicho, tras la crucifixión de Jesús de Nazaret. Hay también muchas evidencias, hay muchos textos, muchos documentos que hablan que María Magdalena, después de la crucifixión de Jesús, toma la decisión de viajar y de alejarse de la Palestina de la época, del ámbito judío de la época, porque temía hacia sus hijos represalias. Porque esto que acabo de compartir contigo, de que en ellos se une, en los hijos de Jesús, tribu de Judá, María Magdalena, tribu de Benjamín, se une el linaje que tiene todo el derecho dinástico al trono de Israel, eso era conocido en la época. Y María Magdalena lo que decide es poner tierra de por medio. Y busca una zona donde haya presencia judía, pero que esté muy lejana. Y de hecho se va al otro extremo del Mediterráneo, porque desde la Palestina de la época viaja al sur de Francia, al otro lado del Mediterráneo. ¿Por qué al sur de Francia? Porque los conflictos entre los invasores romanos y los judíos no se estaban dando solamente entonces, venían de antes. Y había habido ya varias diásporas, es decir, había habido ya exilios de judíos y una parte de esos exiliados se habían afincado en el sur de Francia. Y allí es donde María Magdalena se va y es donde, junto con María Magdalena, viajan los herederos, los hijos, eran 3, una hembra y 2 varones. Cuando Jesús es crucificado, María Magdalena en ese momento está embarazada del tercero, del segundo chico, y junto con sus hijos, María Magdalena viaja al sur de Francia. En el sur de Francia hay muchísimos datos, muchísimos documentos, una enorme tradición que nos hablas al respecto. Y ahí María Magdalena desarrolla una misión apostólica, evangelizadora, de difusión del cristianismo que fue fundamental. Por eso decía que fue, de hecho, la que siguió fundamentalmente, la que mantuvo viva la llama del cristianismo. Lo hicieron también varios de los discípulos de Jesús, por supuesto que sí, pero María Magdalena, por los datos de los que disponemos, llevó esa labor durante 40 años en el sur de Francia. Y no solamente llevó esa labor en el sur de Francia, sino que el sur de Francia se convirtió en una especie de foco de difusión del cristianismo en todo el ámbito europeo. José de Arimatea viaja con María Magdalena al sur de Francia y bajo la dirección de María Magdalena, José de Arimatea acomete la labor evangelizadora que le lleva a lo que hoy conocemos como el Reino Unido, a la isla de Gran Bretaña y hasta el norte, hasta las tierras altas de Gran Bretaña. Lo hace bajo la dirección, bajo la coordinación de toda esa labor maravillosa que estaba realizando María Magdalena. Con lo que fíjate qué tiene que ver todo esto cuando comparamos con ese epíteto de prostituta que le han tildado de la forma más soez, de la forma más indignante durante tantos siglos. Sí, estaba pensando mientras hablabas que hay un tercer episodio que, bueno, se deja un poco de lado, que es tremendamente importante. La primera persona que encuentra el Cristo, es decir, Jesús resucitado, es María Magdalena. Es todo un detalle, ¿no? Podría haberse manifestado, vaya a saber en qué condiciones, podemos suponer lo que quisiéramos en este momento, pero eligió presentarse luego de su resucitación delante de María Magdalena. Entonces, no es los hechos dentro de la vida de un personaje, por decirlo así, con todos los respetos, como Jesús, no son casuales, no son caprichosos. Él eligió presentarse delante de María y se dice que muchos de los mensajes que vinieron después eran canalizados a través de María y ahí empezó un poco el reproche dentro del círculo de los apóstoles más cercanos
una cierta tensión con ella. Esa tensión también se vio incrementada, Aurelio, por lo siguiente. Son figuras obviamente distintas, pero lo quiero traer a colación para que se entienda mejor lo que voy a compartir ahora. Traigo ahora a esta entrevista la figura de Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Jesús, la santa abulense. Teresa de Jesús, durante décadas, llevó una vida muy mística en el sentido de contemplativa, de encuentro interior, de perfeccionamiento interior, de ir limando todos los temas emocionales, mentales, para ser lo más pura posible, lo más armonizada posible en todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo mental, con lo emocional, y para profundizar en esa dimensión divina que todos tenemos. Y en un momento determinado de su vida, Teresa de Jesús toma la decisión de lanzarse a la vida pública y lleva a cabo una vida pública de 15 años, hasta que fallece, que fue de una enorme intensidad. Es decir, tuvo una época dilatada de preparación interior, por decirlo de algún modo, que fue imprescindible para después realizar una enorme labor exterior. Baste decir que Teresa de Jesús, creo recordar que en esos 15 años fundó 17 conventos. Creo que alguien sumó los kilómetros que había hecho, fundamentalmente andando, y en esos 15 años andó más de 2.000 kilómetros. Una vida pública enormemente intensa, pero que tenía ya un sedimento preparado, configurado, forjado durante una vida interior y contemplativa muy profunda. En parte, con María Magdalena pasa lo mismo. Es decir, María Magdalena, como compañera amante y como compañera espiritual de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, mientras que Jesús de Nazaret está desarrollando su vida pública, su vida de maestría, ella lo acompaña, pero está como en estado durmiente. Está ahí, por supuesto, se le considera discípula, se le considera maestra, pero está apoyando la figura de Cristo Jesús. Ahora bien, después de la crucifixión, María Magdalena se ve abocada a dar un paso adelante y lo da y comienza esa vida pública. En el caso de Teresa de Jesús decíamos sus últimos 15 años, en el caso de María Magdalena fueron más años, pero se ve abocada por las circunstancias y porque entiende que es su responsabilidad el dar ese paso adelante. Y eso es lo que María Magdalena lleva a cabo. Entonces, claro, ese paso adelante, con el bagaje además de haber sido la esposa de Cristo Jesús, con haber estado en su núcleo de sabiduría, sin ningún tipo de duda, provocó que aparecieran recelos, claro. Y el hecho de que fuera mujer incrementaría notablemente esos recelos. Y eso sería el caldo de cultivo que hizo que poco a poco, y siglos después, se pudiera dar esa especie de salto horripilante, de salto al vacío, donde se le da el epíteto de prostituta. Voy a cerrar con otra pregunta, pero antes quería, ya hablamos de las dos Marías, hablamos de la importancia y el desarrollo de un papel trascendente de cada una de ellas, María Madre y María Magdalena, en la historia y en el mensaje, ¿no? Y en la difusión de este mensaje. ¿Cómo nos encontramos? Y ya voy a lo femenino y masculino, ya quiero salir de hombre-mujer, un poco para no confundir con los debates actuales. Los valores de la masculinidad y la feminidad en este mundo de hoy, presente. Este rescate que hacemos ya casi por obligación, digo lo que acabas de contar de María Magdalena, que tardó 1100 años en su reconocimiento a través de la historia oficial de la Iglesia. ¿Cómo crees que estamos y qué es lo que nos espera en lo próximo? Porque como que vamos dejando una historia negra y ya se va viendo con mayor claridad lo que se nos presenta, que todo indica, ojalá así sea, de una integración. ¿Tú cómo lo ves? Y estamos hablando no de cosas muy terrenales, sino de aspectos de manifestación de la espiritualidad. Sin duda ninguna, lo has apuntado, Aurelio, cuando hablamos en serio y en profundidad de lo que tiene que ver con lo femenino y lo que tiene que ver con lo masculino, hay que trascender
lo que es estrictamente la mujer y el hombre. Es evidente que de una forma natural lo femenino tiene una presencia más significativa en lo que es un ser humano mujer y que todo lo que tiene que ver con lo masculino, de forma natural, tiene una presencia más directa en el ser humano hombre. Pero lo femenino y lo masculino son fuerzas que trascienden estrictamente lo físico, que trascienden estrictamente lo espiritual, perdón, lo sexual, y que tiene otras connotaciones. Esas connotaciones están descritas en la sabiduría antigua y en la sabiduría reciente, y en la sabiduría antigua nos encontramos el denominado principio de género. Principio de género. Es uno de los principios herméticos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principios que en 1908 se recoge en ese maravilloso libro que es el Kybalión. El género, el principio de género, lo que nos hace ver es que lo masculino y lo femenino está en todo a la vez. Es decir, que esté presente lo femenino no significa que no esté lo masculino y viceversa. Lo masculino y lo femenino están como fuerzas además creativas, como fuerzas generadoras, están presentes en todo y también, por supuesto, en el ser humano. Estando presentes en todo, cada uno tiene su papel y el principio de género lo que nos llama es al equilibrio, a la armonía, que lo masculino y lo femenino, estando presentes, vamos a ceñirnos ahora en la humanidad y en el ser humano, estando presentes en cada uno de nosotros, que esa presencia no se altere, no se vaya hacia un lado o hacia otro, sino que intentemos, procuremos en nuestro camino de conciencia y en nuestro camino espiritual que haya una armonía y un punto de equilibrio entre ambos. Desde el punto de vista de lo masculino llama fundamentalmente a una acción y a una voluntad. Y eso está tanto en los hombres como en las mujeres. Está ahí una vocación de acción, una vocación de voluntad, una vocación activa. Pero en paralelo hay otra fuerza en nosotros, que es una fuerza que llama más a lo interior y que llama más a todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con la intuición, con la inspiración, con esos valores que efectivamente tradicionalmente se han atribuido al ámbito de lo femenino. Pero no hay que elegir, ese es el quid de la cuestión, no hay que elegir. Están en nosotros todos esos valores y de lo que se trata es de poner esos valores a la vez en valor, valga la redundancia. Si no, andamos por la vida como tuertos. Si por la vida vamos solamente desde el punto de vista de lo masculino, pues nos hemos tapado un ojo. Y si vamos solamente desde el punto de vista de lo femenino, nos estamos tapando otro ojo. Nosotros, lo que realmente somos, nuestra esencia, cuando va encarnando en el plano humano, va encarnando como hombre y va encarnando como mujer. El alma individualizada que ahora está encarnada en ti, Aurelio, hombre, y que está encarnada en mí, Emilio, hombre, nuestras almas individualizadas que tienen un camino de cadena de vida muy amplio, han estado encarnadas muchas veces en mujeres, porque es lo natural y es lo lógico, porque hay que vivir todas las experiencias y porque tanto lo masculino como lo femenino, lo que se plasma sexualmente como hombre o como mujer, tiene su sitio y tiene su peso. En definitiva, de lo que se trata es de que en el ser humano, en la humanidad, y en nuestro camino espiritual no nos decantemos por lo interior o por lo exterior, sino que hagamos un punto de comunión entre ambos. Y de hecho la conciencia, Aurelio, la conciencia es eso. Cuando nos vamos al diccionario de la Academia Española de la Lengua y se nos dice que la conciencia, fíjate, al diccionario de la lengua española de la Academia, no estamos hablando de ningún libro precisamente esotérico, ¿verdad? Bueno, cuando nos vamos a ese diccionario, bueno, que recoge una sabiduría de lo que son las ideas y conceptos que hay detrás de los términos, la etimología, etcétera, etcétera. Cuando nos vamos al diccionario de la Academia y consultamos el término consciencia, se nos dice que la consciencia es una doble capacidad, la capacidad de conocerse a uno mismo y la capacidad de interactuar, la capacidad de conocer la realidad que nos rodea y de interactuar con ella. Estamos hablando de dos capacidades. La capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella, esa capacidad más exterior es más propia de lo masculino. En cambio, ese conocimiento mayor hacia adentro, que tiene que ver con esos atributos que después se muestran en cualidades como la sensibilidad, la intuición, la inspiración, etcétera, tiene más que ver con lo femenino. ¿De qué se trata? ¿La conciencia de qué se trata? De que unemos las dos cosas.
De hecho, en la Academia Pitagórica, por ejemplo, y en otras muchas, se enseñaba al cultivo de lo interior, conócete a ti mismo, al cultivo de lo exterior, conoce e indaga en la realidad que te rodea y, por fin, encuentra el justo medio, que dijo después Aristóteles, busca el justo medio entre lo interior y entre lo exterior. Y no elijas hacia afuera o hacia adentro, no, ambas cosas a la vez. Han pasado, imagínate, de la escuela, de la Academia Pitagórica han pasado más de 2500 años y parece que seguimos sin enterarnos. Todavía en el ámbito de la consciencia, en el ámbito de la espiritualidad, hay personas que dicen, no, yo hacia afuera no, yo no quiero cosas mundanas, a mí lo espiritual, entre comillas, a mí lo que tiene más que ver hacia adentro. Y hay otras personas que, pues, por diferentes circunstancias, se ven muy abocadas hacia afuera. Los que se meten mucho hacia adentro suelen olvidar lo de afuera, los que viven demasiado hacia afuera suelen olvidar lo de adentro. De lo que se trata es de buscar ese punto de equilibrio entre lo interior y lo exterior. Y ese punto de equilibrio, cuando se practica, pone en evidencia que además se retroalimentan, porque el mejor papel exterior se puede hacer cuando se avanza desde el interior. Pero a su vez la labor en el exterior retroalimenta y favorece y potencia el desarrollo interior. Hay, por tanto, una retroalimentación. Pues bien, con este esquema que es la consciencia de fondo, podríamos decir que lo mismo sucede, porque está detrás de todo lo que acabo de compartir, con lo masculino y lo femenino. Estamos en un momento histórico de una enorme ebullición en la evolución en consciencia de la humanidad y es momento en el que dejemos de andar cojos por la vida. Es momento en que nos demos cuenta que en nosotros está lo interior y está lo exterior, que nos demos cuenta que en nosotros está lo masculino y está lo femenino y todo lo pongamos en valor. No andemos cojos, no andemos tuertos, todo lo pongamos en valor. De hecho, para comprender la enorme dimensión de lo que estamos viviendo en el momento presente y para entender y discernir sobre lo que en evolución de consciencia tenemos delante de nuestros ojos y está en el horizonte de la humanidad, ese discernimiento solo puede venir de esta conjugación en equilibrio de lo masculino y de lo femenino y masculino, que por tanto es mucho más que lo físico, es mucho más que lo sexual y es la plena manifestación a través del principio de género de la más genuina consciencia. Bien, habíamos comenzado, bueno, aclaro, mientras vas hablando se me van apareciendo imágenes e ideas y digo, esto de lo femenino y lo masculino, las características que no corresponden necesariamente a hombre y mujer, sino que nos trascienden y vamos a la integración. Estaba pensando, a partir de la negación del papel de la mujer en la historia, en este caso del cristianismo, te lo había comentado antes, fuera de cámara, que era Santa Tecla, con San Pablo, que no se conoce quién es Santa Tecla, ¿no? Por un lado, Juana de Arco, otra imagen que tuvo el final que tuvo y que inspiró tantas cosas y que la historia no sabe muy bien por dónde encajarla, en qué papel, porque realmente habla más de cosas que no se han dicho y que no se han visto. Habría que hurgar. Por ahí es un tema que podemos analizar en una próxima vez. Lo dejo ahí picando, pero hemos comenzado hablando de la Navidad y podemos cerrar hablando de la Navidad. ¿Cómo encajamos todo esto que acabas de decir de lo que significa la conciencia, la integración de los aspectos, etcétera, etcétera? Y este mensaje final, ¿qué significa? ¿Qué nos representa la Navidad? ¿Qué nos quieren decir con Navidad? Antes de entrar de lleno en eso, Aurelio, oyéndote, se me venía a la cabeza, por ejemplo, esa doble figura de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, y de Clara, de Santa Clara. Otro ejemplo. También ahí está presente eso. Sí, sí, sí. Pero es que también se me venía a la cabeza que dentro, por ejemplo, de la orden contemplativa por excelencia en el cristianismo, ¿no? Que es el Cister, con todo lo que eso conlleva, bueno, pues ahí hay una figura muy importante que es San Bernardo, pero hay una figura femenina de la que se habla poco, que es Beatriz de Nazaret, a las que dentro del Cister, dentro de lo que son esas órdenes religiosas, se le da muchísima importancia con mucha razón, porque tuvo un peso enorme en la configuración de lo que fue toda esa corriente que hoy conocemos en el momento presente. La historia está jalonada, ¿no?, de tantísimos ejemplos y donde siempre ha solido ocurrir lo mismo.
el protagonismo fundamental del hombre y el olvido o el ninguneo o el bajarlo a un segundo, tercero, cuarto escalón de la mujer. De hecho, se trata de rescatar todo, porque la figura de Francisco de Asís fue inefable, pero igualmente la figura de Clara y la figura de Beatriz de Nazaret debe tener un reconocimiento en la mística cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. El propio tándem Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, es otro tándem masculino-femenino enormemente importante. Se llevaban 20 años de edad, pero realmente tuvieron entre ellos una relación donde a veces parecía que la maestra era Teresa, pero otras veces, como la propia Teresa reconocía, el maestro era Juan de Yepes, era San Juan de la Cruz. En fin, y podríamos seguir y seguir porque hay tantísimos ejemplos en el ámbito occidental, en el ámbito oriental. Pero yendo a lo que tú comentas, la Navidad. Vamos a ver, sobre esto creo que afortunadamente ya se han roto los tabús en el sentido siguiente. Primero, Jesús de Nazaret no nació en el año 0. Parece una broma, ¿verdad? Jesús de Nazaret nació 6 años antes de Cristo. Y esto, que suena a broma, es un hecho histórico porque hubo simplemente un error cronológico inicial en cuanto a situar la fecha del famoso censo que se narra en paralelo al nacimiento de Jesús. Claro, esto es un dato fundamental histórico porque se habla de hacer un censo. Y en aquellos tiempos no se hacían censos como ahora, que estamos continuamente actualizando los censos. Se hacían de Igor Abreva. Con lo que hay textos históricos, por aquí tengo algunos, hay textos históricos que sitúan exactamente el año romano en el que se realiza ese censo que coincide con el nacimiento de Jesús. Y curiosamente, en la cronología es 6 años antes del nacimiento oficial de Jesús. Con lo que, en primer lugar, realmente a partir del nacimiento de Jesús no estaríamos ahora en el año 2020-2021, sino en el 2026-2027. Y este es un hecho contrastado y un hecho cierto que lo comento a modo de anécdota, pero bueno, no deja de ser curioso cómo en la historia a veces ocurren las cosas que ocurren. Otro elemento a tener en cuenta, aparte de que Jesús no naciera en el año 0, sino en el año -6, otro elemento a tener en cuenta es que no nació en invierno. No nació en invierno, con lo cual no pudo nacer en lo que para nosotros es el mes de diciembre. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Pues por lo que relatan los evangelios. Hay que tener en cuenta que en los evangelios hay un ángel que se le aparece a los pastores para anunciarles que ha nacido el Salvador. Y esos pastores están durmiendo a la intemperie, están durmiendo tranquilamente en el campo. Y eso en la Palestina de invierno es imposible, absolutamente imposible, por la sencilla razón de que hace frío y hace mucho frío. Con lo que han sido ya muchos los historiadores que han resituado el nacimiento de Jesús hacia el verano. ¿Ya en qué momento exacto del verano? Ahí hay muchas hipótesis. Hay fundamentalmente 2 grandes corrientes. Por una serie de circunstancias en las que no voy a entrar ahora, de los datos que se describen en los evangelios canónicos y apócrifos, pudo ser septiembre o pudo ser agosto. Personalmente entiendo que por la conjunción energética posiblemente fuera Jesús de Nazaret más leo que cualquier otra cosa, digo desde el punto de vista astrológico, con lo que particularmente me inclino a pensar que fue en agosto. Pero en cualquier caso lo que está claro, a los efectos de situar la Navidad, como tú decías, es que no nace en diciembre. Con lo que, segunda paradoja, ¿no? Ni nace en el año 0, ni nace en Navidad, nace en otra época del año. Bien, pues a partir de ahí damos un paso más. Entonces, esto de la Navidad, ¿de dónde viene? Eso de la Navidad, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues es muy simple, es enormemente simple, está también muy documentado, está muy estudiado. Lo que se hace en la tradición cristiana y en la oficialización que se hace después del cristianismo es recoger una fiesta pagana, ni más ni menos, una fiesta pagana. Oye, pero que siendo fiesta pagana tiene una enorme importancia, porque eso del paganismo es simplemente una forma de percibir lo espiritual distinta de las versiones oficiales, pero hay que tener un respeto hacia ese paganismo. Y ese paganismo, que también tiene un trasfondo espiritual, ponía en valor el solsticio de invierno, que es un momento fundamental, efectivamente, en el año trópico, ¿no? En el contexto del ciclo, del gran ciclo de 365 días con sus distintas estaciones. Es evidente que en el hemisferio norte el solsticio de invierno es un momento clave, porque es el punto en donde en un momento concreto es
es el punto cero de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, conforme va acercándose a ese solsticio de invierno, desde el verano, octubre, noviembre, la naturaleza se va recogiendo, se va recogiendo, se va recogiendo. Eso no es nada negativo, ¿no? Todo lo contrario. Antes hablábamos de lo interior y de lo exterior, ¿verdad? Bueno, pues la naturaleza va entrando como en un proceso de recogimiento, de interiorización, de introspección, y eso llega a un punto culminante que es el solsticio de invierno, que este año ha sido a las 11:02 horas, a las 11 horas 02 minutos del día 21 de diciembre aquí en España. Ese ha sido el punto cero del recogimiento más absoluto. A las personas que, como yo, practicamos meditación por la mañana, sabemos, Aurelio, que ese punto cero también se da en el ciclo de 24 horas, porque depende de la época del año, es una hora distinta, pero hay un momento determinado donde realmente la fuerza que viene del día exterior es de día, se hace de noche, pero la fuerza del día todavía está ahí. Y esa fuerza poco a poco se va recogiendo, se va recogiendo, se va recogiendo, y hay un punto cero en donde, ¡clac!, ya no queda nada de la fuerza que viene del día anterior. Y a partir de ese punto cero, ¡plaf!, empieza a aparecer ya el nuevo día. Todavía no, todavía queda un tiempo para el amanecer, pero ya empieza la naturaleza a despertarse. Y cuando uno en meditación está atento, puede percibir cómo la naturaleza tiene ese punto de inflexión y de un enorme silencio, un punto de silencio sobrecogedor, muy importante en los procesos meditativos y en lo que tiene que ver con la interiorización espiritual. ¡Bum!, empieza ya a percibirse poco a poco unos sonidos de la naturaleza que ya poco a poco se van aumentando y ya vienen los pájaros y ya llega el amanecer. Pero en el ciclo de 24 horas hay un punto cero, donde la fuerza del día anterior ya termina por completo y va a arrancar la del día siguiente. Bueno, pues esto en el ciclo trópico, en el ciclo del año, no en el ciclo de 24 horas, sino en el ciclo de los 365 días, es lo que acontece con el solsticio de invierno. Y a partir de ahí, en todas las tradiciones antiguas, ese solsticio de invierno se consideraba ya como el inicio del sol naciente, del sol invictus, es decir, a partir de ese momento de absoluto recogimiento empieza la expansión. Y ese momento de expansión, ese día de la expansión, que sería el día de Navidad, sería el 25 de diciembre, el día del sol invictus, es cuando ya la naturaleza nuevamente empieza ese proceso de expansión que la llevará a la primavera y que la llevará por fin al solsticio de verano. Es, por tanto, un momento que desde el punto de vista de la espiritualidad más antigua siempre se ha puesto mucho en valor, como también la espiritualidad más antigua pone en valor ese punto cero que se produce cada 24 horas. Pues bien, por distintas circunstancias, cuando se quiso festejar el nacimiento de Jesús de Nazaret, se buscó qué fecha. Pues no se indagó desde el punto de vista de la realidad histórica, sino que se aprovechó una fecha pagana absolutamente reconocida y que en el Imperio Romano se festejaba de una manera muy potente, y se utilizó esa fecha para ligar a ella el nacimiento de Jesús de Nazaret y todo lo que es la Navidad que conocemos actualmente. Navidad, por otra parte, Aurelio, que está llena de simbología pagana, no solamente en el día del sol invictus, sino que está llena de simbología pagana. Yo hace años, creo que fue por el 2010, 2011, por ahí, creo recordar, publiqué en el blog que gestiono, En el cielo y en la tierra, en unas Navidades, publiqué 17 o 18 artículos donde se recogían todas las tradiciones paganas que se ponen en evidencia en todo lo que rodea a la natividad cristiana. Ya no solamente desde el punto de vista del portal de Belén, sino desde multitud de cosas que son claros cuando se estudia con un cierto detenimiento, que fue un recoger algo que venía de antes, una mitología, una simbología que venía de antes, y acoplársela para no hacer una ruptura con lo que el Imperio Romano eran las grandes festividades y los grandes festejos. Yo creo que si alguien entra en el blog El cielo en la tierra y en el espacio que hay de búsqueda pone Navidad o explicación de la Navidad, se encontrará de corrido todos estos artículos, que la verdad es que me divertí mucho estudiando este tema, porque es que es colosal cómo se entremezcló lo que venía de antes y se le acopló a lo que el cristianismo trajo consigo. Bien, los invitamos a entrar en la página web de Emilio,
en la descripción de este vídeo que estamos grabando ahora mismo va a aparecer, así que ahí está toda la información y poder acceder a ella para curiosear un poco estos detalles tan significativos en esta cuestión de la Navidad. Emilio, te agradezco infinitamente. Creo que esa idea que se me vino de la Navidad y las dos Marías nos ha posibilitado esclarecer un poquito más el papel de la mujer, hablando de la mujer en sí misma, qué ha pasado con ella en la historia, en este caso de las creencias fundamentales de la humanidad, el cristianismo en particular. Y bueno, con el pretexto de hablar del significado de la Navidad nos hemos encontrado con estos detalles últimos que acabas de describir con finura. Como siempre, te agradezco infinitamente la generosidad y la posibilidad de compartir todo esto. No sé si se ha quedado algo en el tintero, como siempre digo, si tenemos los minutos finales lo podemos aprovechar, pero eso lo dejo en tus manos. No, en orden a tu invitación y lo que era el propósito de la entrevista y lo que ha sido su desarrollo, creo que hemos abordado bien todos los. Evidentemente son asuntos donde yo por aquí tengo libros que todos ellos sumarán miles de páginas, ¿no?, que tratan este tipo de cosas. Pero creo que de tu mano y de la mía hemos podido sintetizar lo fundamental y hacer un vídeo que, sin ser demasiado largo ni demasiado corto, aporta los datos fundamentales. Así que muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias. Bien, Emilio, yo me bajo 2, 3, 4, 5 peldaños en este caso porque acá el mérito es todo tuyo. Espero que, bueno, que nos demos futuras excusas para volver a encontrarnos. Como siempre, te esperamos por Valencia en el contexto de este mundo que de normal no tiene nada, pero nos quieren hacer creer que sí. Esperemos que la cuestión cambie. Siempre, como algunos dicen, la esperanza es lo último que se pierde, se puede perder, pero en este caso no va a ser así. Al contrario, nos rescatamos de esta manera, nos reencontramos y bueno, agradeciéndote a ti nuevamente, Emilio, hasta la próxima, y a nuestros amigos por habernos acompañado todo este tiempo. Esperemos que hayan incorporado algo y despertado en otra cosa que seguramente estas entrevistas logran en su curso. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima oportunidad. Felices fiestas para aquellos que nos ven en este tiempo. Chao, hasta la próxima.